La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. No olviden, queridos seguidores, que toda escritura es dada por el aliento de Dios, por el soplo de Dios, y es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instrucción, que es en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea apto, equipado para toda buena obra. Este estudio de la palabra de Dios no reemplaza a la iglesia. Internet, la red, no reemplaza a la iglesia. Si usted quiere crecer en la vida espiritual, necesita una iglesia sana, una iglesia saludable, una iglesia que gire alrededor de la palabra de Dios y nada más. Alrededor de los sacramentos correctamente administrados, el bautismo y la Santa Cena, y alrededor de la disciplina eclesiástica, que mantenga la pureza de la iglesia y que se preocupe porque los fieles, los creyentes, honren el día del Señor. Si usted necesita ayuda para encontrar una buena iglesia cerca de su lugar de residencia o sugerirle una presentación virtual mientras encontramos un lugar adecuado para usted, contáctenos, hable con nosotros por medio de la aplicación WhatsApp en el 311-480-9545 o en el 311-848-4052. Mucho mejor si nos escribe al correo electrónico beliortiz@gmail.com. Que el Señor pues los ayude y les haga asumir una actitud correcta frente a su palabra y a su llamado. Encomendémonos al Señor para iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, por la obra de Cristo en nuestras vidas, por la justicia de Él que nos ha sido imputada por gracia, permite que tu reino venga a nosotros y que tu voluntad sea hecha entre nosotros como se hace en el cielo. Que en Colombia muchos escuchen tu voz y te crean y te obedezcan. Que en Vanguardia suceda lo mismo, que en Villavicencio suceda lo mismo, que en el Guaviare, en el Baupés, en el Tolima, en Bogotá, en Cartagena, en el Valle, suceda lo mismo, Señor, en todo el país. Que muchas vidas sean cambiadas radicalmente y que el bien y la misericordia que tú has creado para nosotros sea nuestro camino diario. Tú eres bondadoso, tú eres bueno por naturaleza, tú eres misericordioso por naturaleza, pero has querido favorecernos y te damos gracias por ese querer. Tu Hijo amado es nuestro camino. Permítenos caminar en él cada día y que este país, la vereda Vanguardia, Villavicencio, Mitú, Tapurucuara, San Javier, La Sabana, que sea de honra y gloria para ti y de exaltación para Cristo. Danos Colombia para Cristo, danos Colombia para Cristo, danos Villavicencio para Cristo. Pero pedimos ardientemente, danos Colombia para Cristo, danos Villavicencio para Cristo, danos el Baupés para Cristo. Y usa este estudio bíblico, simple, sencillo y humilde, como un instrumento eficaz para que muchos colombianos nazcan de nuevo y sean renovados por medio de tu Santo Espíritu, como también te pido que uses el Presbiterio Betania de la Reforma de Colombia para este mismo fin. Te imploramos todas estas cosas en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen.
Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Como ustedes lo escucharon, el tema en esta porción bíblica son los tropiezos. ¿Qué es un tropiezo? El diccionario de la Real Academia Española nos da varios significados, pero hubo 3 que a mí me llegaron. Un tropiezo es aquello que sirve de estorbo o de impedimento. Ese fue el número 1. El número 2 dice que un tropiezo es un desliz. Ahora, cuando hablamos de un desliz, hay una connotación de trampa o zancadilla, un palo en la rueda. Y 3, dice, es la oposición en los dictámenes. Ahora, en el griego la palabra tropiezo denota el cebo de una trampa, la carnada de una trampa. Llegó a ser cualquier cosa que atrajera, yo diría mejor sedujera, para atrapar al pueblo. ¿Qué se dice en otras partes de la Biblia referente a este tema? Veámoslo directamente en las Sagradas Escrituras. Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Cuando usted encuentra en las Escrituras esa expresión ay, los famosos ayes, tiene que interpretarlos como un lamento, como una expresión de tristeza y de honda preocupación. Ay del mundo por los tropiezos. Lo impresionante de esta porción que acabamos de escuchar es que el Señor Jesucristo nos advierte y nos dice, es necesario que vengan tropiezos. Hay tropiezos en todo, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en el estudio, en todo hay tropiezos. Los tropiezos no están ausentes de nuestra vida diaria, cotidiana. Pero, otra vez, el énfasis en el hay. Hay de aquel hombre, de aquella persona, de aquella mujer, por quien viene el tropiezo. A veces los hijos son tropiezo para los padres, a veces los padres son tropiezo para los hijos, a veces uno de los cónyuges es tropiezo para el otro. Hay tropiezos en todas partes y todos somos susceptibles de ser tropiezo para otros. Hay que tener cuidado porque nos están advirtiendo aquí que los tropiezos son algo muy malo, con una naturaleza dañina extrema, y quizás también nos está advirtiendo la Escritura que a veces nosotros no le damos importancia a esto de los tropiezos, a esto de ser tropiezo para otros o a esto de que sean tropiezo para nosotros. Hay entonces de las personas por quienes viene el tropiezo. Lo dice el Señor Jesucristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. El Señor Jesucristo nos está diciendo aquí, o el Espíritu Santo, en su palabra, en la palabra de Dios, por medio del apóstol Pablo nos está diciendo que los tropiezos son necesarios. Es necesario que haya oposición, porque dice que eso nos va a hacer o nos va a permitir establecer con certeza el discernimiento de los aprobados y de los no aprobados. Es necesario que también le demos importancia de que nuestro comportamiento dirá lo que somos. Por eso el Señor Jesucristo también enseña en el Evangelio que por los frutos podemos conocer a las personas. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay aquí una advertencia muy importante sobre los espíritus engañadores y las falsas doctrinas. Y aquí los llama con una denominación muy fuerte, doctrinas de demonios. Y eso es lo que está pululando hoy en día.
Hay demasiados engañadores, hay demasiados embaucadores, hay demasiados estafadores, demasiados falsos profetas, falsos predicadores, falsos pastores, falsos hermanos, y pululan las doctrinas erráticas, las doctrinas heréticas, las doctrinas de demonios. Pululan hoy en día. Lo extraño es que miles, millares de personas las siguen y las creen. Eso es lo más aterrador que puede haber mirando el panorama de la cristiandad de hoy día. Considerando esto, debemos concluir, debemos inferir que los grandes tropiezos que encuentra el cristianismo hoy en día o el cristiano hoy en día son los engañadores, los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios. Y hay gente que no le da importancia a la doctrina. Hay gente que le da mucha importancia a la alabanza, a la música, al jolgorio, al espectáculo, a los programas en la iglesia, pero no le da importancia a la pureza de la palabra de Dios. ¿Qué podríamos concluir si comparamos estos versículos que hemos analizado con Romanos 1:18? Escuche lo que dice el texto de Romanos 1:18 para que podamos continuar en nuestra reflexión, llegando a algún punto donde podamos asimilar lo que Dios quiere enseñarnos con este pasaje en Lucas 17. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, como yo deseo que esto se entienda muy bien, he comparado varias versiones de la Biblia, varias traducciones de la Biblia, y encontré una versión que se llama Nueva Versión Internacional y me gustó su traducción de este versículo, porque tengo mucho interés que lo entiendan bien. Entonces ustedes lo van a escuchar y van a compararlo y van a analizarlo y ya les voy a decir en dónde llamó mi atención esta versión de la Biblia Nueva Versión Internacional. La misma cita, Romanos 1:18, en la Nueva Versión Internacional. En verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. A mí me interesó mucho porque le coloca un tiempo verbal continuo. La ira de Dios viene revelándose y dice que se revela contra toda impiedad, y cuando hablamos de impiedad hablamos de todo pecado, de toda injusticia de los seres humanos, pero la parte importante que quiero que entiendan es que se estorba la justicia con maldad, se obstruye la verdad, pero con maldad, con pecado, con actos injuriosos contra Dios. Y esto debemos tenerlo muy en cuenta y debemos analizarlo muy seriamente, porque hoy en día, a nivel de gobiernos, a nivel de legisladores, a nivel de magistrados, hoy en día se obstruye la verdad intencionalmente con maldad, con abortos, con eutanasias, con educación que pervierte a las nuevas generaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy esto es muy fácil de detectar y es una práctica descarada que el ser humano está ejerciendo contra Dios y contra todos los que le seguimos, los que le creemos. ¿Qué conclusiones significativas podríamos sacar de todo esto que hemos venido analizando hasta este momento? Esta lucha contra los que causan tropiezo es una lucha de Dios. La lucha contra los que causan el tropiezo, contra los que obran con maldad para obstruir la verdad, eso es una lucha de Dios. Dios está diciendo, yo me tomo ese trabajo, es algo que me corresponde a mí. Soy el único que puedo dar el pago justo y correcto a quienes practiquen esta forma de vida. Él toma en sus manos con especial celo e importancia este asunto de los que obstruyen con maldad la verdad. Segunda conclusión o segunda reflexión a partir de todo esto. William Gurnall, un puritano muy especial y muy usado por Dios, dice lo siguiente: muchos pecados de los hombres Dios los cobrará en la eternidad, pero los pecados o injusticias que son tropiezo, Dios los cobrará aún en esta vida. Recuerden que la ley de la retribución es bíblica. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Vuestro pecado os alcanzará.
De manera que si usted siembra vientos, cosecha tempestades. Si usted siembra robo, usted cosecha robo. Si usted siembra asesinato, usted cosecha asesinato. Así que tenga muy en cuenta, porque aquí en esta vida también se paga un precio temporal por las maldades suyas que obstruyen la verdad. Tercera conclusión o tercera reflexión. Es impresionante de que siempre tendremos tropiezos con nosotros. Y por ende, pues también tendremos personas que los causan en mayor o menor grado. Lucas 17, en la primera parte del versículo 1, dice: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan los tropiezos. Pero Efesios 6:12 es otra verdad con la cual debemos enfrentar el asunto de los tropiezos y los que los causan como práctica de vida u ocasionalmente. Y Dios siempre los desvía para un propósito mejor, para discernir a los aprobados y los que no lo son. Para los que tienen cierta curiosidad, Efesios 6:12 dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, es decir, la lucha nuestra no es contra seres humanos, sino contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. De manera que nosotros tenemos que discernir claramente quiénes son los instrumentos de esas huestes de maldad, quiénes son los que se prestan para ser obstáculo a la verdad. Y tener cuidado con eso, porque hay de aquellos por los que vienen los tropiezos. Ahora, todos nosotros somos tropiezos, de ahí la necesidad también de estar atentos a eso y de remediar esa situación cada vez que caemos en la cuenta, cada vez que el Espíritu Santo nos redarguye de que hemos sido tropiezo para otros, y arreglar esa situación de inmediato. Pero hablaremos de eso más adelante. Por ahora preguntémonos también en el texto que nosotros leímos en San Lucas 17, ¿qué piedra de molino es la que está describiendo el versículo? El versículo 2, 17:2. Yo me fui también a otra versión de la Biblia haciendo comparaciones y encontré una Biblia que se llama la Biblia del Jubileo, y también la Biblia del Oso traducen lo mismo este versículo, y lo traducen de la siguiente manera: escúchenlo de las Santas Escrituras. Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 2. Mejor le fuera si una muela de un molino de asno le fuera puesta al cuello y le lanzaran en el mar, que escandalizar a uno de estos pequeñitos. Si ustedes escucharon bien la porción de la Biblia, ustedes se darán cuenta de que lo que es necesario que entendamos es que no se trata de una piedra pequeña, no se trata de un molino de mano, se trata de un molino que movía un asno o dos asnos de acuerdo a la dimensión de la piedra. Estamos hablando de una piedra muy grande, y esto es importante porque esto le da la descripción perfecta de la importancia que Cristo le da al tema. Esto no es cualquier cosa. Más le valiera no nacer si usted es causa de tropiezo. Y sería mejor que se atara una piedra pero enorme, una roca enorme, que le asegure que se va a lo profundo del mar y se ahogue. Esto no está pintándonos un cuadro macabro de una práctica que debe ser usual. Está diciéndonos lo grave, lo pecaminoso, lo pernicioso que es ser causa de tropiezo para otros. ¿Quiénes son los pequeñitos a los que se refiere Jesús en este pasaje? Indiscutiblemente se refiere a cristianos indefensos, a niños en la fe, o sea, nuevos en la fe, sin otra protección salvo la de Dios mismo. Porque una vez que Dios toma un alma y la pone en su mano, la asegura, es su escudo alrededor y Él va a defenderlo. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Espero que esta porción de la Escritura le deje muy claro la intención de Dios, el deseo de Dios, la voluntad de Dios de inclinarse por los humildes, por los indefensos, por los sencillos, por los que suelen asombrarse frente a verdades extraordinarias y descubrimientos extraordinarios. Espero que les quede claro y espero que ustedes puedan establecer a qué tipo de niños se está refiriendo el pasaje en Lucas que estamos estudiando con referencia a los tropiezos. Es bueno en este punto, llegados aquí,
considerar otro antídoto que nos proporciona la Biblia para sanar de los tropiezos y evitarlos. Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Muy claramente se nos está hablando aquí en este versículo de la disciplina cristiana que se debe aplicar entre nosotros. Hay que arreglar los conflictos, hay que arreglar las cosas, hay que arreglar los equívocos, hay que arreglar los malos entendidos, hay que arreglar las confusiones, hay que arreglar las ofensas voluntarias o involuntarias. Hay que arreglar pronto todo conflicto que aparezca entre nosotros. Y ahí entonces suelen erguirse el arrepentimiento y el perdón. Porque también es muy bueno que ilustremos este versículo con otro pasaje de las Santas Escrituras, porque todos ustedes lo saben bien, la Biblia se explica por sí misma. Entonces prestemos todo nuestro concurso y toda nuestra atención para que podamos ver con claridad lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. En este versículo, el asunto se define con mayor claridad y precisión. Los discípulos encontraron este mandamiento como un imposible, o por lo menos algo muy difícil de practicar. Pero fueron guiados a concluir que esto era un asunto de fe, el Espíritu Santo obrando en ellos. Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Los discípulos acudieron muy perturbados a la oración y pidieron fe, aumento de fe. Pero Cristo los orienta hacia el objeto de la fe. El objeto de la fe en sí es Dios Todopoderoso, no la oración misma, no la oración en sí. El que nos ha dado ejemplo de perdón es Dios. Hay que dirigirnos a Él. Y el que puede decirnos e instruirnos con autoridad y decirnos cuánto se ha de perdonar es Dios. Aún con una fe muy pequeña, esto es posible. Es obra de Dios en nuestros corazones por su gracia. Lo importante es el poder de Dios mostrado claramente en el Evangelio. Esto nos ayuda a entender cuando la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o cuando dice el Evangelio es poder de Dios. Es en el poder del Señor que nosotros podemos llegar a perdonar, a arrepentirnos, a considerar cuándo hemos sido tropiezo o cuándo nos están siendo tropiezo para este ejercicio de arrepentimiento y de perdón. Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 6. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Ya les decía que la fe en el poderoso Dios, no en la oración misma en sí, sino en el poderoso Dios, hace que el poder de Dios desarraigue ofensas graves, tan grandes como un árbol inmenso o como una montaña. Es el poder de Dios lo válido aquí. Es su gracia poderosa, no nuestra fe en sí misma. O mejor, es en este sentido que debemos mostrar la fe en nuestros corazones, las obras de nuestra fe, lo que resulta de ser un creyente. Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer,
hicimos. Tenemos que trasladarnos un poco a el tiempo de Jesús en Israel, 2025 años atrás, donde los amos en aquella época, y creo que ni ahora tampoco hablando de patronos y obreros, eximían a sus esclavos del servicio doméstico por el hecho de haber tenido un día duro en su trabajo y al aire libre. No estaban obligados a hacer tal cosa. Ahora, no os vayan a pensar que Cristo estaba aprobando de una manera la esclavitud. No. Tenemos necesariamente que entender que Cristo había predicho el cambio de nuestra situación cultural en Lucas 12, 37 al 38. Vayan a Lucas 12, 37 al 38 y léanlo, porque yo les quiero contar de qué se trata. Allí dice que cuando un amo ve que sus siervos, sus trabajadores, hicieron el trabajo muy bien en su ausencia y todo rindió perfectamente bien y marchó con fidelidad, dice, él mismo va a ceñirse y va a servirlos en la mesa como gesto de gratitud y de reconocimiento. O sea que Cristo estaba cambiando esto, Cristo estaba mostrando otras alternativas en la forma de la interrelación de patrón obrero o de amo y esclavo. Y también el Señor Jesucristo con antelación promulgaría esta actitud, esta forma de proceder en el cenáculo cuando estaba con sus discípulos para celebrar la última cena. ¿Se acuerdan que él se ciñó un delantal y se inclinó hacia los apóstoles, les lavó los pies y los sirvió? Y él mismo decía como lema, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y fue la nota que enseñó con toda claridad y énfasis para los que quieren ser líderes o son líderes y tienen el don y la facultad de dirigir a otros. Dice, su liderazgo se mide por su capacidad de servicio, no por su despotismo o su mando. Entonces no sería malo comparar todo esto con Lucas 22, 24 al 27. Y por favor les ruego que hagan este ejercicio en sus casas, comparen todo lo que estamos diciendo, todos los versículos que hemos considerado con Lucas 22, 24 al 27. En esta porción del Evangelio de San Lucas está aquel momento en que el Señor les dice que el que quiera ser el primero sea el siervo de todos. Sea el servidor, el líder, el que tiene la facultad de dirigir, de mostrar caminos, de organizar cosas, debe tener una actitud de servicio hacia los demás y no de mando despótico. Entonces ahí está muy clara en esa porción y vemos cómo el Señor Jesucristo estaba cambiando e influyendo en la cultura reinante en la época. Como siervos de Dios, nunca podremos satisfacer a Dios con un trabajo que lo llene plenamente, con un trabajo que sea absolutamente aceptable para Él. Somos imperfectos, somos limitados. Por eso la necesidad del perdón mutuo, por la gracia que hemos recibido frente a la realidad de nuestra incapacidad e imperfección en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo en el servicio al Señor. Esto no exige una fe extraordinariamente grande, como tampoco merece un reconocimiento extraordinariamente grande. Si tenemos fe como un granito de mostaza, serán posibles muchas cosas en el servicio al Señor y en el servicio de los unos para con los otros. Pero esto es natural, esto es un fruto que debe dar nuestra fe cristiana, nuestra fe en Cristo, nuestra fe en Dios, nuestro conocimiento del Señor. Esto es natural. No hay nada de asombroso en un naranjo que da naranjas. Se espera que el naranjo dé naranjas. Por eso el Señor dice, cuando hayamos hecho lo que teníamos que hacer, no nos vanagloriemos, no digamos grandes cosas, no esperemos grandes recompensas, porque siervos inútiles somos. Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas,
le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Lo que acabamos de escuchar nos deja muy claro que en verdad nosotros todos, los seres humanos, todos, absolutamente todos, tenemos una deuda impagable para con Dios, la cual Él, el Señor, por su misericordia, nos perdona. ¿Y a qué precio? El precio de su Hijo amado. La ofensa en su valor estimado es directamente proporcional a la persona ofendida. Dios es eterno e infinito. Cualquier ofensa contra Él es eterna e infinita. Por lo tanto, el pago debe ser eterno e infinito. Notemos con cuidado la gran conclusión de la parábola que acabamos de escuchar. Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos 34 y 35. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No hay razón para que no nos demos por enterados de que estamos hablando de un presidio eterno e infinito, pues no hay otra forma de pagar nuestra deuda. Tampoco hay razón para que ignoremos el mensaje de Dios para nuestras almas. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón, subrayado eso, de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, hay tropiezos entre nosotros los seres humanos y también entre nosotros los cristianos. Por lo tanto, tenemos la imperiosa necesidad de perdonar las ofensas unos a otros, como Dios nos perdonó a nosotros. La gran ofensa cósmica y eterna de haber puesto tropiezo con maldad a su verdad. Esa fue la ofensa a Dios que sucedió en Edén, en la persona de Adán y Eva. Y esa deuda hay que pagarla en las mismas dimensiones de eternidad. Por eso, o la paga Cristo en el Calvario, o la pagas tú en el infierno por la eternidad. Y ya en estudios pasados estuvimos reflexionando sobre la existencia del infierno. No podemos decir que Cristo mintió cuando enseñó sobre un lugar de tormento. Ahora, volviendo a nuestro tema en este momento, debo insistir que, tristemente, tenemos que admitir que existen entre los cristianos personas que, profesando esta preciosa fe, por lo menos aparentemente, según ellos, no perdonan
y guardan verdadero y maléfico rencor en sus corazones por años y años. Y a pesar de que odian, a pesar de que tienen un deseo continuo de venganza y de dolor y de amargura, se jactan de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Y van a las iglesias y cantan con entusiasmo, y oran, y se inclinan y hacen venias. Pero en verdad su corazón está lejos del Señor. Ignoran muchas cosas del consejo de Dios. Entre otras cosas, la siguiente, escúchenla con mucha atención. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si leyéramos solo el versículo 26, nos daríamos cuenta que el asunto no para ahí. Hay que seguir el contexto del versículo y entonces nos encontramos el 27 que nos dice: no den lugar al diablo. No den lugar al diablo. Por lo cual, nos es absolutamente necesario comparar estos dos versículos con el siguiente. Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nos dice en este versículo que nosotros no debemos tomar venganza por las ofensas que nos hagan. Dice que debemos dejar lugar, la palabra clave es lugar. Allá arriba en Efesios nos decía: no le den lugar al diablo. Aquí están diciendo: dele lugar a la ira de Dios. Entonces, cuando usted en realidad perdona, lo que está diciendo es: yo olvido esta ofensa, dejo este asunto en las manos de Dios. La teología del perdón, hay que entenderla también. Cuando tú no quieres tomar cartas en el asunto para recuperar lo perdido, estás dejando eso a Dios. Estoy hablando de lo perdido en cuanto a tu honra, tu honor, tu fama, etcétera, etcétera, o tus imposibilidades o fracasos o frustraciones a causa de otros. El perdonarnos las ofensas los unos a los otros, los tropiezos, los escollos, los estorbos que nos causamos todos en nuestra interrelación, es algo que no puede ser omitido y que es absolutamente necesario en nuestra vida de comunidad, en nuestra vida de pueblo de Dios, en nuestra vida de iglesia. Es absolutamente necesario que aprendamos a lavarnos los pies mutuamente, postrados en el suelo, imitando a nuestro Maestro, Señor y Dios, como también nuestro Salvador Jesucristo. Esta es pues la exhortación de Dios en su palabra para todos nosotros sus hijos, para toda su iglesia. Por favor, escuche con mucha atención, con un corazón amoroso, con una mente abierta, lo que el Señor le dice a continuación. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si nosotros, escúcheme bien, si nosotros como cristianos en nuestras iglesias no somos espectáculo al mundo por el perdón que practicamos del uno para con el otro, nadie en este país ni en el mundo tendrá un testimonio visible y real del amor de Cristo y del amor que nos debe unir a todos los creyentes. Finalmente, quiero concluir esta primera parte de nuestro estudio diciéndoles con todo el amor de mi corazón que el amor cristiano lo aprendemos en el matrimonio, en la relación de pareja, en la familia. Es esta la célula básica de cualquier comunidad y es la verdadera escuela de Dios para nosotros. Es en el matrimonio y en el ámbito familiar, padres, cónyuges, hijos, donde aprendemos a amar o a odiar, a ser solidarios y generosos o egoístas y mezquinos, donde aprendemos a perdonar o a guardar rencor y a ser vengativos y amargados. Y todo esto que aprendemos en nuestra familia, en nuestro círculo íntimo, en nuestro hogar, todo esto leudará
necesariamente leudará a toda la nación. Todos sabemos dónde están los males del país. Todos sabemos dónde están los males de las ciudades, de los campos, de los barrios, de las comunas, de las calles, de los vecindarios. Pero es más fácil mirar para otro lado. Es más fácil inventarnos distracciones y es más fácil acomodarnos a un viva y deje vivir. Todos sabemos dónde está la solución a estos males de intolerancia, de no convivencia pacífica y de carencia total de fraternidad. Todos sabemos dónde está la solución, pero queremos mirar a otro lado. Queremos asumir una actitud de indiferencia y de apatía. Para muestra un botón, miren este pasaje de las Escrituras Sagradas sobre los dos deudores y todos los textos con que nos hemos ilustrado sobre el tema. Y si somos honestos, llegamos a una sola conclusión. Debemos arrepentirnos, pedir perdón a Dios por nuestros pecados y perdonar a quienes pecan contra nosotros. Pero la verdad, nadie, ni aun muchos de los llamados cristianos hoy, quieren ver esto en la palabra de Dios y mucho menos obedecerlo. Pero que nunca digan que Dios no nos ministró con sus instrucciones, con sus estatutos y con sus mandamientos. Que nadie diga que predicador alguno no les advirtió o no les transmitió este conocimiento. Ustedes no podrán negar que escucharon lo siguiente. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tratemos de resumir lo que hemos estudiado hasta este momento. No hay disculpa para los que cometen una ofensa, ni aminorará el castigo el hecho de que tiene que haber ofensas. La fe en la misericordia de Dios que perdona nos capacitará para superar las dificultades más grandes que haya para perdonar a nuestros hermanos. Como para Dios nada es imposible, así todas las cosas son posibles para el que puede creer. Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 26. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Esta declaración no amerita ninguna explicación. Está clara, puntual, expresa, y podemos añadirle la siguiente porción bíblica para nuestra mejor comprensión. Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Allí tiene pues el mensaje muy claro. Es asunto de fe, el perdón, la reconciliación, la convivencia, la tolerancia, soportarnos los unos a los otros. Es un asunto de lo que yo creo, es una manifestación, es un fruto natural de lo que yo creo, de lo que hay en mi corazón, de la fe que hay en un Dios que perdona, que ha demostrado cómo se perdona, cómo se ama, cómo se reconcilia, cómo se arreglan relaciones. Dios en verdad es feliz en sí mismo, es completo en sí mismo, no necesita de nadie ni de nada, Él lo tiene todo en sí mismo. Nuestro Señor mostró a sus discípulos la necesidad de tener una profunda humildad. Dios no nos necesita. Dios quiere privilegiarnos porque quiere. Nos amó porque quiso soberanamente hacerlo, porque Él es amor. El Señor tiene derecho sobre toda criatura como ningún hombre puede tenerla sobre otro y mucho menos sobre el mismo Dios. Él no puede estar endeudado con nosotros. Él no nos debe nada a nosotros por sus servicios, ni nosotros merecemos ninguna recompensa de Él. Si Él quiere, nos trata como Él quiere y siempre nos trata con bondad y con misericordia. Evangelio de San Lucas, capítulo 17,
versículos 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mis queridos seguidores, mis queridos hermanos y amigos, simpatizantes, interesados en estos temas, vamos a suspender aquí nuestro estudio bíblico por el día de hoy. Espero que puedan reflexionar mucho, que hayan aprendido y cómo nos gustaría tener contacto con usted. Escríbanos, hablemos, opine. Estamos aquí para establecer un diálogo con ustedes. Que el Señor los bendiga ricamente, que el Señor les permita crecer en la vida espiritual y que el Señor les muestre todo su amor, su gracia y su paz. Hasta el próximo estudio bíblico, Dios mediante. Estudiemos la Biblia. Con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa, Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.